Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y muy bienvenidos a este tiempo en donde la palabra de Dios va a ser ministrada a su corazón, a su mente, a su espíritu. Prepárese, dele gracias a Dios, porque llega la palabra. Reúnase allí en su casa, donde quiera que esté, con sus amigos, con sus familiares, con sus hijos. Que escuchen la palabra de Dios, es muy importante. Comparta este link y vamos a tratar un tema muy importante y son las relaciones en medio de las adversidades. Realmente a todos va a ser bien el escuchar la palabra de Dios hoy en este tema. Las relaciones en medio de las adversidades. La vida siempre ofrece adversidades y la vida siempre tiene relaciones. Nuestra vida tiene una relación con algo, con alguien. Y obviamente en medio de las adversidades se complican las relaciones. Entonces vamos a tener un mensaje muy poderoso, ilustrado como nos gusta, a la luz de la palabra, y con usted bien acomodado, bien ubicado para oír la palabra de Dios. Dígale: Señor, yo quiero que tú me hables a mi mente, a mi espíritu, a mi corazón. Quiero remover todo lo que hay dentro de mí. Quiero que hables a mis relaciones y quiero que me digas, Señor, en ese deseo inmenso, el cómo mejorarlas, cómo transformarlas y cómo llevarlas a tu bendición. En el nombre de Jesús. Bendice al predicador, bendice al pastor para que pueda transmitir con sabiduría, con pertinencia, con precisión cada una de las palabras que salen de la tuya. Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Listos, entonces vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 10, 11, 16. Recuerde muy bien, relaciones en medio de la adversidad. Mateo 10, 11, 16 y luego daremos un saltico al versículo 26 para seguir el hilo conductor de lo que decía nuestro Señor Jesucristo en ese momento. ¿A quiénes? A 70 que eligió, pero esos 70 quedaron específicamente 12, sus 12 discípulos, muy atentos para hacer la obra. Y mire lo que les dijo, mire lo que les encargó en medio de las relaciones. Mateo 10:11 dice la palabra del Señor: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos, dice allí el versículo 11. Y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan: paz a esta casa. Bueno, los hebreos dicen shalom. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos, quiero que entienda eso, como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 26, vamos a dar el salto ahí en el capítulo 10 de Mateo. Así que no les tengan miedo. Eso es muy importante. Tome nota. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo en las azoteas. Versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Problemas en las relaciones, mire usted allí. Tema más bien el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, el que somatiza los problemas y termina
condenado haciendo una gran cantidad de cosas que no debería hacer. Los problemas relacionales afectan el alma y generalmente hacen mucho daño al cuerpo. Aquí lo dice claramente el Señor. Verso 29. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra si no lo permite el Padre. Aquí ya se metió en la relación el Señor. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Esta palabra es una palabra de, yo sé que a algunos no les gusta el concepto, pero así hoy se entiende, empoderamiento, ¿sí? Porque es la transmisión de un concepto muy poderoso en la vida de un grupo de personas que va a salir a vivir de una manera diferente y va a salir a compartir el evangelio además. Es decir, los primeros cristianos, ellos, los que están en esta relación con el Señor Jesús, son los que salen en medio de la adversidad a relacionarse con todos, principalmente con Él. El Señor empoderó a los primeros cristianos, pero les hizo una declaración muy exacta. Es decir, no les dijo, vayan tranquilos, vayan y me cuentan a ver cómo les fue, plan piloto, nada de eso. Les advirtió, les dijo, mire, yo les quiero advertir que allá afuera las relaciones son muy difíciles, pues a tal punto que las relaciones son de ovejas y lobos. Eso fue lo que dijo el Señor. Las relaciones son entre ovejas y lobos. Los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Entonces la declaración fue muy exacta, muy puntual y les transmitió como dice aquí. Así que no tengan miedo, porque no hay nada encubierto. Es decir, el Señor no les dijo, de pronto tendrán otra ovejita. No, van a ir a enfrentarse. Es decir, las relaciones serán como ovejas y lobos. Seguramente el dicho perros y gatos no había salido todavía. Entonces el Señor no lo usó y dijo, entre ovejas. O mejor, entre lobos, siendo ustedes ovejas. La adversidad, en medio de la adversidad, hace resistencia en la vida al creyente. La adversidad no nos deja seguir. Y obviamente cuando la adversidad viene, a todos los creyentes, a usted y a mí nos ha llegado adversidades, no nos dejan avanzar. Y fuera de eso, nos complican las relaciones. Porque si usted tiene un problema financiero, eso es una adversidad. Y fuera de eso va a tener un problema en la casa, en las relaciones. Porque no hay con qué proveer, no hay con qué sustentar. Tal vez hay compromisos que no se van a poder cubrir. Tal vez hay cosas que se tengan que aplazar. Qué duro y qué difícil tenerle que aplazar a un hijo su ingreso a la universidad por adversidades económicas. Qué duro y qué difícil no poder pagar la renta o devolver el apartamento que se pagaba en cuotas y ya no se puede. Qué duro y qué difícil tener que vender un bien inmueble o el auto o tal vez no poder continuar avanzando con las primarias necesidades, porque eso no significa que ese sea el éxito, sino que es lo necesario para poder vivir. Y qué duro y qué difícil tenerlo que hacer como una adversidad, pero mire, afecta las relaciones, incluso con el mismo Dios. Decimos, Señor, ¿pero qué está pasando? Estamos perdiéndolo todo, o tal vez no estamos ganando nada. Cualquiera que sea la condición y la situación, vamos a hablar de las relaciones en medio de la adversidad. De manera que prepárese muy bien, porque el plato de la palabra de Dios está suculento, está como para tomarlo, deleitarlo, aprenderlo y cambiarlo y transformarlo. Alguien diga amén y diga, estoy listo para recibir esa palabra poderosa que me hará cambiar la perspectiva frente a la adversidad en medio de tan difíciles relaciones entre todos. Las ovejitas en medio de lobos dice que tienen miedo. Eso es lo primero que aparece en medio de los lobos. Es decir, los lobos son la adversidad, las complicaciones, las dificultades, y las ovejitas pueden sentirse perdidas en medio de tantos lobos que representan la adversidad. Conclusión, miedo. Miedo. Los miedos están representados en ese pasaje. Por eso adelante les dice, no teman, ¿sí? No teman, no tengan miedo. Porque el problema es que uno cuando está con
adversidad y tiene problemas relacionales, que generalmente algunos no tienen adversidad y ya tienen problemas relacionales. Imagínense esto con adversidad. Entonces los miedos en las relaciones empiezan a ser como grandes lobos que vienen a asustarnos, a meternos en un conflicto tremendo. En las relaciones los miedos que hay en nuestro interior nos van a frenar. Los miedos inconscientes empiezan a representarse en impulsos innecesarios. Hay en nuestro interior cosas que nos frenan y generalmente no nos permiten sacar todo el potencial que tenemos en medio de una adversidad. Yo estoy seguro que muchos de quienes me están escuchando, y bendigo su atención y doy gracias al Señor por prestarnos sus oídos, yo quiero decirles a ustedes que muchas veces usted ha querido y sabe que es capaz de resolver un problema o una adversidad, pero sus malas relaciones le quitan la fuerza. Alguien más conmigo. Entienda esto por amor a Dios. Muchos de ustedes son capaces de muchas cosas, incluso antes, y antes puede llamarse una semana, un mes, un año o algunos años, tenía la capacidad intelectual, tenía la personalidad para resolver. Hoy, en medio de las dificultades, no tiene la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque las relaciones no están bien. Y las relaciones que no están bien nos quitan la energía, nos quitan las ganas, nos quitan la fuerza y nos meten miedos, porque tenemos miedos a tener malas relaciones. Dentro de nuestro interior hay esas dificultades, los miedos relacionales. Todos tenemos un potencial interior, eso Dios nos lo puso allí, en el interior para desarrollarlo y capacitarnos. Pero las adversidades y los miedos de las relaciones en medio de las adversidades nos quita ello. Si hay algo que debemos identificar como hijos de Dios, es que en medio de la adversidad debemos tener valentía. Pero ¿cuál valentía si lo que tenemos es miedo? Si nos mandas entre lobos, siendo nosotros ovejas. Imagínese una oveja valiente enfrentándose a un lobo. Quizás no le va a ir muy bien. Pero realmente nos dice dos cosas. Astucia, ¿sí? Y quietud y paz. La astucia y la paz. Dice, sean astutos, ¿sí? La astucia no se refiere a ninguna picardía, sino a la capacidad del desarrollo del potencial. Y la tranquilidad en la relación. Relaciones tranquilas con inteligencias internas. Ahí está la clave, ya Dios nos está dando la clave. Dice, astutos como la serpiente, pero tranquilitos como las palomas. ¿Sí? Es decir, la tranquilidad en la relación y la astucia en la adversidad. Inteligencia y desarrollo de capacidades en medio de las dificultades, valentía. Yo un día me puse a mirar una cantidad de palomas y dije, estas palomas son mansas, pero al mismo tiempo son valientes. Con razón el Señor se refirió a ellas. Son valientes porque hacen una cantidad de cosas que siendo palomas no deberían hacer. Meterse entre la gente, ¿sí? Se meten en muchos lugares en donde ellas no deberían estar preparadas, sin embargo lo hacen. Son valientes. Si ven un pedazo de pan o de algo, no importa que esté al lado, ellas van por ese pedazo, son valientes. ¿Sí? Y dése cuenta, son valientes, pero son mansas. Es decir, tienen buenas relaciones con la gente, pero no son ningunas tontas, son muy astutas. No son serpientes, son palomas, pero desarrollan su capacidad de palomas, cuidado. Nosotros somos más que ellas, más que los gorrioncillos, dice el Señor. ¿No valen mucho más ustedes que los dos gorrioncillos? ¿No se cae uno de ellos sin la voluntad del Padre? ¿Cómo no valen ustedes más que esas palomitas, esos pichoncitos, esos gorrioncitos? Entonces Dios dice que en las relaciones se necesita inteligencia, pero en las relaciones también se necesita mansedumbre. Allí nos está diciendo, porque nos manda en medio de lobos, siendo nosotros ovejas. Generalmente los miedos paralizan a las personas y es lo que trata de hacer. Dios nos ha llamado a una misión de establecer su reino en estos tiempos. Alguien diga amén. Eso es lo que Dios nos ha dicho en medio de este tiempo tan difícil que hace que la vida espiritual todo el mundo la mire, todo el mundo tiene un concepto existencial un poco más que hace unos meses. La gente hoy está buscando más a Dios, siente que no solamente lo que antes tenía como seguridad, hoy le ofrece confianza. Entonces,
Dios nos ha llamado a esa misión de establecer su reino en medio de estos tiempos. Pero el reino de Dios inicia por establecerse en las relaciones. El Señor, cuando llegó aquí a la tierra, estableció una relación. Dijo, vengo a predicarles que se arrepientan, es decir, que cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos se está relacionando con ustedes. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cambien la manera de pensar. Inteligencia, mire que es el mismo discurso de Jesús siempre. Con otras palabras, arrepiéntanse, cambio de dirección en hebreo, dar en el punto en el griego, dice las traducciones, es decir, inteligencia, arrepentimiento, no remordimiento, inteligencia, porque el reino de los cielos se va a relacionar con ustedes y está aquí, se llama Hijo del Hombre. Se acercó a ustedes. Entonces, es muy importante. Recuerde que en el Edén todo falló por colocar en una relación una tentación. Todo falló porque en una relación que estaba muy bien con Dios, pues vino una tentación, el enemigo tentó, quisieron ser como Dios, aceptaron la tentación y después ¿qué puso? Miedo en ellos. ¿Qué hicieron después el hombre y la mujer? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Fueron y se escondieron. Miedo. Fíjese usted que cuando viene la adversidad, en este caso la tentación ganó, produjo adversidad entre ellos y fueron y se escondieron. Dios los llamó, los buscó y ¿dónde están? ¿Por qué nos buscas? Estamos con miedo de que nos veas desnudo y empezó el miedo. De allí en adelante observamos que las relaciones de todos los seres humanos se marca por esta emoción que hace muchas veces estado mental, porque el miedo emocional es la respuesta a una experiencia y muchas veces es positiva, no todos los miedos son negativos. Saber que si hay una avenida muy peligrosa y los autos pasan a una gran velocidad, tengo que esperar o el semáforo o que no existan los autos para poder atravesar. Ese miedo me protege. Pero el pánico o el miedo de nunca atravesar una calle porque estoy pensando de que puede haber un carro, pues eso ya es un miedo que paraliza y ese no es el miedo que puso Dios en nuestra emoción. De manera que el miedo se convierte en la voz de la ansiedad. El miedo se convierte en la voz de la angustia, el miedo se convierte en la alerta permanente de nuestra mente. Cuando hay un miedo, hay una alerta, hay un botón prendido, hay un pánico. Recuerde que cuando nos colocan en seguridad, colocan esos sistemas de seguridad, hay unos aparaticos que si se acciona el botón de alarma, ellos se van a prender, les dicen pánicos o registros, o ya vienen con cámaras incluidas, que si hay algún movimiento extraño, ellos se prenden. De la misma manera en nuestro cerebro, cuando hay algo relacionado o asociado con nuestras relaciones anteriores que tuvieron dificultad, pues esos pánicos se prenden manifestando ansiedades, manifestando generalmente angustia y muchas veces dificultades en las relaciones. Una persona con pánico, con ansiedad, se vuelve muy celosa. Una persona con pánico o ansiedad o angustia empieza a relacionar cosas de atrás. Lamentablemente hay personas, padres y madres, que le dicen a sus hijos y a sus hijas, tengan cuidado, no crean. Y esas intervenciones, más que consejos, se vuelven miedos inconscientes, ¿sí? Que no te la hagan como a mí. Tenga mucho cuidado. Y entonces esas advertencias, en lugar de generar una prevención, lo que generan es una alarma mental. Y muchos vivieron dificultades y lo representan en miedos inconscientes que hoy dificultan sus relaciones. Muchas personas a diario me dicen en sesiones terapéuticas que han tenido problemas hoy como si los hubieran tenido repetidos desde su niñez. Casi que las mismas relaciones de padre y madre hoy se le repiten en su relación, no queriendo tenerlas, pero ahí están. ¿Por qué? Porque se llaman miedos inconscientes que como alertas y pánicos se presentan en la vida adulta cuando se ha vivido un miedo en una infancia o en unos primeros años de adolescencia. Imagínese usted ese miedo, esa voz en las relaciones. Imagínese usted, pues va a causar muchas confusiones.
Si el miedo está en nuestra mente, por eso el Señor les dice, no teman, los mando en medio de los, pero no temen. No dice, Señor, pero ¿cómo así? Nos mandas con lo peorcito, y con lo peorcito no en las relaciones, sino en medio de las adversidades, y luego en las relaciones vamos a estar muy mal, porque la adversidad me produce miedo y voy a estallo en mi casa, la adversidad me produce dolor y tengo problemas en mis relaciones. ¿Cuántas veces nos hemos disculpado con esposos, esposas, hijas, hijos, abuelos, padres? Ay, perdóname, estaba en un estrés, no quise decir eso, estaba de mal humor. ¿Por qué? Porque la adversidad nos produce problemas y miedo en las relaciones. Ahí estamos tratando un tema muy importante para mejorar nuestra condición, nuestra capacidad y nuestra calidad en las relaciones. El miedo, obviamente, cuando se permite, cuando se admite, y es lo que pasa casi en todo el mundo, cuando se admite ese miedo en las relaciones, en medio de las adversidades, produce algo. Es decir, adversidad y miedo en la relación y miedo de la adversidad va a producir lo siguiente: esclavitud. Ay, ay, ay. Ahí llegamos a un tema difícil. La esclavitud. Imagínese el rostro de miedo de alguien. Imagíneselo ahora. Cierre por un momento sus ojos e imagínese el rostro de alguien con miedo. Eso, perfecto. Abra los ojos, por favor. ¿Qué dice ese rostro? Generalmente causa esclavitud. La gente tiene miedo. La esclavitud emocional se llama condicionamiento. La esclavitud física o mental se llama el condicionamiento operante, es decir, que bajo esa condición opera mi vida. Y existen muchas personas dominadas y esclavizadas emocionalmente por la adversidad y por las relaciones. Los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas educativos, los problemas y además problemas relacionales. Eso está acabando con la humanidad. Nos estamos enfrentando en medio de tantos miedos y nos volvemos lobos y ovejas que ya no sabemos quién es el lobo y quién es la oveja. Los miedos emocionales, los rostros de angustia, de soledad, de decepción, de condicionamientos, son lo que van llevando la humanidad y la sociedad a tratar de eliminarse el uno al otro. Es muy delicado este tema y este asunto. Pero tenemos que enfrentar los miedos. Alguien más conmigo. El Señor Jesús elige 12 discípulos y les da instrucciones. Dice, mire, ¿saben qué? Ustedes van a ir, aún en medio de un montón de miedos y de problemas y dificultades, ustedes tienen que ir porque tienen que vencer sus miedos. Hay un montón de miedos en nuestro interior que no nos permiten ser fructíferos y obviamente no crecemos como queremos crecer porque la adversidad y las malas relaciones se van a poner allí. Tenemos que pensar lo siguiente: la mayoría de los miedos que hoy tenemos son producto de imaginaciones que han venido a nuestra mente. Dicen quienes estudian esto de los miedos y las estadísticas que más del 80% de los miedos que tenemos a diario nunca suceden. Y que el 20% de los miedos que nos imaginamos y suceden precisamente es porque nos paralizan o nos obstaculizan o se presentan con una adversidad y no somos capaces de resolverlo por miedo. Los miedos son los responsables del mayor estancamiento de la humanidad. Los miedos en las relaciones se vuelven caóticos. Acabamos con vidas y con familias por miedos. Todos los días vimos en la prensa o vemos en el noticiero cosas totalmente extrañas, salidas de cualquier concepto de coherencia, cosas absurdas. Un padre que mató a sus hijos por miedo a no poderlos sostener, por miedo a que perdió el empleo. Madres que se lanzan de los puentes con sus hijos o solas, se suicidan, se quitan la vida porque tienen miedo o porque ya no pueden vivir con otra persona y las abandonó y ven en quitarse la vida la solución. Los miedos empiezan a debilitar. Imagínese usted un lobo atacando una ovejita y teniéndola arrinconada, la debilita, no tiene fuerzas. El lobo llamado problema, el lobo llamado adversidad, el lobo llamado te voy a acabar. El miedo te quita la fuerza.
Ya no tienes para dónde correr. Ya irte a relacionar es muy difícil. Y empieza a llegar la soledad, la angustia. Por eso es que detrás de una persona desconfiada lo que hay es una persona con miedo. Detrás de una persona introvertida o tímida hay una persona con miedo. Detrás de una persona que miente hay una persona con miedo a que lo descubran o a que descubran cuál es la verdad. Mire todo lo que hace un miedo, y por eso este tema de la adversidad en medio de las relaciones, o las relaciones en medio de la adversidad, como usted lo quiera decir y ver, significa que hay un componente llamado miedo. Pero recuerde, el Señor nos dio dos elementos fundamentales: buenas relaciones e inteligencia para resolver la adversidad. Es que no solamente es una cosa, sino son las dos al tiempo. Vayan como ovejas en medio de lobos, pero no olviden, sean astutos como las serpientes y sean mansos como las palomas. Detrás de una persona, obviamente con una fobia, con un pánico, pues hay personas con muchos miedos. Detrás de un cristiano que no puede ser cristiano, hay una persona con miedo. Hay gente que quisiera ser cristiana, pero no lo alcanza. Y muchos de ellos es por miedo. Por miedo al que dirán, por miedo a su esposo, a su esposa, o lo que le digan, porque alguien no tuvo un buen testimonio. Y entonces empieza a tener problemas. La adversidad, los miedos, empiezan a crear confusión en la vida de las personas. Y quiero entender con esto lo siguiente. Vamos a ir a varios miedos porque Dios quiere quitarlos hoy. Alguien que se aliste. Señor, en el nombre de Jesús, yo pido en este momento que los miedos sean totalmente capturados en el poder del Espíritu Santo, allí donde cada uno se encuentra. Y en este momento y a partir de este momento sean tomados en el nombre de Jesús y sean retirados. Recuerda que el miedo que no se resuelve emocionalmente, que no se resuelve en su mente, empieza a volverse un espíritu. Por eso el Señor habló y dijo, no tengan espíritu de cobardía. Y en el nombre de Jesucristo, ese espíritu de miedo a la adversidad, a las relaciones, va a empezar a irse en el nombre de Jesucristo. Y después de esta oración pequeña, vamos a la palabra de Dios que va a eliminar por completo estos miedos. ¿Esté listo entonces? Mire esto. El primer miedo que tenemos, y quieren que preste mucha atención, el primer gran miedo que tenemos es el miedo a la soledad. El problema del miedo a la soledad es que levanta ídolos. ¿Cómo así, pastor? Sí, ponle cuidado. Quiero relatarte rápidamente la historia de Moisés. Porque es que en los momentos en donde los vientos son contrarios, cuando vienen las dificultades, aparece el miedo y luego la soledad. Este hombre llamado Moisés, todos lo saben, pero quienes no lo saben, quiero decírselos claramente, este hombre fue recogido en el río Nilo, lo adoptó la hija del faraón y lo crió, por eso llamaba Moisés, viene de Ramsés, es decir, tenían como el origen siempre egipcio, lo metió en el palacio y lo crearon como un egipcio, él siendo hebreo. Después él tiene una lucha, una rencilla con alguien llamado egipcio que maltrata a un hebreo y le quita la vida, y él va entonces y hace lo mismo y lo golpea a tal punto que también le quita la vida, y eso era una pena absolutamente grave. Había una pena capital, había una pena de una sanción muy grande si uno mataba al otro, y obviamente pues él no iba a pasar. Por más de que estuviera ahí en el palacio, por más de que fuera un hijo adoptado, no iba a pasar la situación. Entonces huyó a las montañas. ¿De qué? De miedo. Entonces se fue a las montañas por miedoso, ¿sí? Y obviamente huyó a las montañas solo y miedoso. Por eso el miedo a la soledad viene del miedo. Y obviamente, porque la soledad tiene momentos muy lindos, pero si es por miedo, son difíciles. Mire qué pasa. Vamos a relatar esto de una manera muy puntual en la vida de Moisés. Mire qué pasa. Moisés, 40 años con miedo y solo en una montaña. Se prende una zarza. Estaba con miedo. Y imagínese usted el susto. El miedo lo paraliza a uno. Y cuando Dios le dice, obviamente 40 años con miedo y solo, pues le quita a uno la manera de hablar correctamente.
Y Dios le dice, bueno, está bien, entiendo tu miedo, te pondré a tu hermano Aarón para que vayas y hables con el faraón y dejes ser libre a mi pueblo. Libre al pueblo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque los esclavizaron, los maltrataron. Fíjese que el miedo, cómo está en todas las relaciones. Ellos tenían una relación ahora con los egipcios de miedo. ¿Qué tenía Moisés? Miedo. Adversidades y malas relaciones por el miedo. Se perdió una muy buena relación que había con los egipcios por el miedo. Se perdió una muy buena relación entre los judíos con Dios porque los egipcios los esclavizaron y les hicieron perder su devoción a Dios. Hay gente que obliga, hay gente que amenaza, hay situaciones que esclavizan y te hacen perder hasta tu relación con Dios. Hay gente que toma un trabajo, le es tan difícil el trabajo que perdió su comunión con Dios. Porque el trabajo es muy duro, muy difícil. Y usted dice, sí, pero pues me toca porque a ellos también les pasó lo mismo. La gente con miedo reemplaza y confunde las relaciones. Mira lo que le dice Dios, libera a mi pueblo de la esclavitud. Y tú eres una persona con miedo, mira lo que le está diciendo Dios. Es que no le está hablando a uno muy valiente, le está hablando al más miedoso, 40 años con miedo, te está hablando a ti, que tienes miedo. Sí, a ti y a mí nos está hablando el Señor, como si nos diera la responsabilidad. Nosotros decimos, y en medio de esta pandemia, ¿me mandas a liberar mi casa? ¿Me mandas a liberar mi empresa? ¿Me mandas a salir de la esclavitud de mis relaciones? No, cuando pase esto, te está mandando ahora. No, es que yo no sé hablar de Dios. Te pongo Aarón. Mira lo que hace Dios con Moisés. No le acepta ninguna disculpa en sus relaciones por el miedo que tenía. ¿Y qué pasa cuando uno tiene tanto miedo, reemplaza y confunde las relaciones? Mire, hay un pasaje del mismo Moisés, cuando él sube al monte de Sinaí y habla con Dios y deja al pueblo abajo. Moisés se había vuelto en el gran líder de ese pueblo, pero Dios lo llama y le dice, déjeme al pueblo allá abajo en la falda de la montaña, porque no pueden venir acá, mi presencia los acabaría. Venga usted solamente. Y mientras él está allá hablando con Dios, el pueblo va y hace un becerro de oro. ¿Sabe por qué? Porque el miedo hace que cuando no tengamos a un líder, no tengamos a una persona, nos volvamos a confundir relaciones y esas relaciones levantan ídolos. Las personas que viven buscando en religiones, en rituales, en cosas extrañas, son personas llenas de miedo. Que piensan que con un ritual se les va a quitar la mala suerte, o que con un ritual o comprando algo les va a mejorar la vida, o que relacionándose con alguien, incluso nosotros los pastores. No tengas ídolos, no reemplaces por miedo una relación con Dios. El pueblo estaba ahí relacionándose con un ídolo. ¿Por qué? Con un becerro de oro, obviamente, porque su gran líder estaba allá arriba y se demoraba. Reemplazamos las relaciones por el miedo que tenemos. ¿Por qué ellos levantaron un becerro de oro? Porque tenían miedo. Si hubieran tenido fe, estarían esperando. La fe espera la bendición. El miedo levanta ídolos. Hay gente que no aguanta y levanta un ídolo. No me fue bien, entonces voy a hacer otra cosa. Hay que tener cuidado. Buscando en personas o en sitios o en relaciones lo que Dios te va a dar. No busques seguridad en personas ni en sitios, porque la seguridad solamente viene de Dios. Pero sin embargo el miedo en la adversidad hace que busquemos personas, que las necesitemos más que a Dios. Hace que esas personas nos quiten el miedo por su compañía o por los beneficios que nos dan a nosotros. Quiero enfatizar esto. Tienes que ser libre hoy. Alguien sea libre en el nombre de Jesús. Hay personas que por el miedo buscan a otros para que esas personas con su compañía o los beneficios que le dé, les quite ese miedo que tienen en lugar de buscar a Dios. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de retirar esa mala relación por necesidad de unos beneficios para decirle, Señor,
no me puedo confundir, porque de allí en adelante, si yo continúo en esto, por compañía o por necesidad, por los beneficios que recibo, esto más adelante se volverá un problema emocional, tipo esclavitud. Y el comportamiento de esa persona va a dominar mis emociones y va a capturar mis pensamientos y me va a hacer obsesivo y me va a generar problemas en mi sistema nervioso y no voy a poder dormir y no voy a poder pensar y no voy a poder trabajar porque domina mis emociones, porque necesité de alguien. Y algo más grave, dominará mi vida espiritual. Esa persona, sin quererlo, empieza a dominar mi vida espiritual porque me obsesiona, porque dependo emocionalmente de él y de ella. Los latinoamericanos, bueno, también algunos en Europa, en otros lados, pero los latinos somos muy dados a estas dependencias emocionales porque creemos que las personas nos ayudan. Porque creemos que sin ellas no podemos vivir. Suplen nuestras necesidades afectivas, espirituales, económicas, relacionales. Y apenas viene una adversidad, tenemos graves problemas. Me decía un hombre sollozando en días pasados, me decía llorando, me decía un gran profesional, un hombre incluso, es una figura pública, obviamente no va a enterarse usted quién es. Me decía, cuando tenía todos los contratos, mi pareja, mi esposa, no tenía ningún problema conmigo en la relación. Vino todo esto, ya no hay cómo, y la relación es un fracaso. Entonces estaba conmigo por dinero. Que no, es que se planteó desde suplir las necesidades. Y cuando viene eso, se levantan los ídolos, y apenas viene la adversidad, los ídolos no te van a responder. Y obviamente viene el caos, el fracaso y la gran decepción. Pero observemos la solución. ¿Alguien más quiere la solución? ¿Alguien más conmigo? Diga amén. Acompáñeme al libro de Éxodo porque estamos hablando del gran Moisés. Éxodo 14, quiero que venga acá y mire lo que hizo Moisés. Y mire lo que hizo Dios con Moisés. Mire a esto tan importante, tan lleno de bendiciones. Éxodo 14, versículo 13, quiero que lo mire. Mire lo que le dice el Señor. No tengan miedo. Ahí está, el problema en las relaciones. No tengan miedo. ¿Qué dijiste, pastor? Éxodo 14, 13. No tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Yo quiero que alguien se apropie de esta palabra, muy en serio y muy de verdad. Quiero que alguien diga, esa palabra giró mi vida 180 grados. ¿Cuál, pastor? Esta que te voy a soltar, tómala y recíbela en tu mente y transforma tu vida espiritual. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo, ¿cuándo? Hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A los egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Adversidades. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Mire lo que dice el Señor. Dice, esa adversidad llamada Egipto se terminará, pero es necesario que empiecen a tener una relación de victoria conmigo. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque ellos podían decir, oh sí, gracias por nos quitaste la adversidad de la esclavitud, pero tuvieron un grave problema, no dejaron su relación con Dios. Entonces empezaron a extrañar a la esclavitud más adelante. Varios de ellos sí lo lograron, la mayoría no. Menos mal eso fue en el Éxodo, no es acá. Acá no pasa eso. Eso fue allá en el Éxodo. Que la mayoría dijo, está bien, gracias Señor, porque nos sacarás de Egipto. Pero ¿qué pasó? El miedo no se fue. Y como no se fue, la relación no está con Dios, sino volvieron a depender de las cosas. Es que ese es el problema de las personas esclavas emocionalmente o espiritualmente. Que salen de una relación para otra, y el caos. ¿Sabes por qué? Porque no buscan relacionarse primero con Dios. Y unos pocos de ellos, entre ellos ahí estaba Josué, Moisés y varios de ellos, Caleb,
Entendieron que era la relación con Dios para no depender de nuevo de otra relación, porque más adelante ya no se me llamaría egipcio, se podría llamar Siria, se podría llamar de cualquier otra manera Jordania. Ahora tenía que llamarse relación con Dios. Y les dice Moisés, hoy mismo serán testigos de que el miedo a la adversidad que usted tiene en este momento será quitado. Alguien métase en este momento: Padre, te pido que la adversidad que tengo de cualquier manera, en el nombre de Jesús, será quitada. Tu palabra lo dice, por eso yo lo confieso y lo creo, porque en este momento se está desbordando, Señor, una maravillosa manera de hacerlo tú. Estás quitando la adversidad, Padre, en el nombre de Jesús. Hay una persona que está creyendo esta palabra y está recibiendo el poder del Espíritu Santo para ser quitada esa adversidad y mejorar su relación, pero ahora se pone en su posición de hijo de Dios, de hija de Dios, y dice: Señor, yo me levanto y creo. Levántese usted allá y crea y diga: Señor, yo levanto mi mano, levanto mi voz y declaro, Dios, que tu palabra se cumple en mí, que seré testigo de que la adversidad tipo Egipto de esclavitud será quitada de mi vida en el nombre de Jesucristo. Padre, estoy viendo que mujeres y hombres en este momento se están uniendo a esta oración, que alguien acabó de entrar al link de contacto y empieza a recibir un fuego poderoso, un aceite fresco sobre su cabeza, un ánimo diferente en su alma. Se levanta y dice: gracias, Señor, porque estaba necesitando esta palabra poderosa para vencer mi adversidad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estás tú ahí. Y dice: Señor, el miedo en tus relaciones por dependencias se vence en la batalla. Y dice la palabra de Dios: presentará Él batalla por nosotros. Vencemos una batalla. Señor, nuestra vida relacional se vence en la batalla de las emociones, donde tú nos das la victoria en el nombre de Jesús. Mire qué dice el verso 14 y 15. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Verso 15 dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Alabado sea el Señor. Hay algo que debes hacer. Dios va a dar la victoria, pero hay algo que debes hacer tú. Ponte en marcha. Sí, así lo dice. Ponte en marcha. Porque a veces nos quedamos esperando que Dios dé la victoria, pero tú no te pones en marcha y dices: yo les daré la victoria, hoy serán testigos, pero ponte en marcha. Anímate. Levanta tus brazos, levanta tu vara. Dice: la vara de Moisés significaría autoridad, y tú te levantas en autoridad. Levántate como un hijo de Dios, levántate como una hija de Dios. Dice: yo me levanto en autoridad en este momento. Sí, tú tienes autoridad, levántate. La vara significa autoridad. Dice: me voy a poner en marcha con autoridad, porque el miedo se vence con la autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo. Y todos los miedos que yo tengo se van a vencer ahora mismo por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Alguien dele un aplauso al Señor. Dígale: gracias, Padre, porque estoy venciendo, poniéndome en marcha, poniéndome en un tratamiento, empezando a hacerlo, colocándome delante de ti para decirte: Señor, quítame este miedo que tengo, este ahogo que tengo, porque lo voy a ir quitando en el nombre de Jesucristo. Y ahora en autoridad el miedo se va en el nombre de Jesús. En autoridad el miedo se está yendo. Ahora está yéndose el miedo de tu mente, el miedo de tu corazón, el miedo de caer en otra relación. En el nombre de Jesucristo hay una mujer libre. Levante sus manos y diga: en autoridad estoy recibiendo libertad, en poder del Espíritu estoy recibiendo liberación, y ahora estoy recibiendo paz en el nombre de Jesucristo. Mis relaciones eran dependientes, pero ahora será relacionándome con Dios. Mis relaciones eran agotadoras, eran tóxicas, pero ahora serán libres, serán sanas en Cristo Todopoderoso. Alguien diga amén. Usted está contento porque está recibiendo la palabra. Miren, lo veo ahí, está contento usted recibiendo la palabra. Sí, es que el Espíritu Santo da eso, gozo.
Gozo del Espíritu, porque está siendo libre en el nombre de Jesucristo y usted le está dando la gloria y la honra al Señor. Aplauda usted ya tranquilo, y si en su casa le dicen a usted ¿qué le pasa? Que está como loco, diga pues claro que no se va a volver loco de la dicha cuando soy libre de tanta opresión, de tanta esclavitud, de tanta circunstancia adversa. ¿Quién no se pone como un loco a cantar y a saltar y a adorar a nuestro Dios porque hemos sido libres en el nombre de Jesús? Amén. Levante su vara porque es señal de autoridad, y así van los ejércitos, hablando y marchando, hablando. Dice, ponla en marcha. ¿Cómo son los ejércitos? Marchando y hablando, hablando y marchando, hablando y marchando, marchando y hablando. Así vas ganando. ¿Qué decía? Venza el miedo y póngase en marcha, que yo les daré la victoria. No se quede ahí. El que se quedó paralizado no puede quedarse más paralizado. Levántese de ahí. Y si hay una condición espiritual o emocional que lo esté esclavizando, vas a ser libre hoy. Hoy mismo, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Si no lo logra solo, contáctese con nosotros, porque vas a vencer el miedo de tus relaciones. Y te vamos a ayudar. No vas a estar solo. Tienes equipo, tienes compañía. Si tú estás aquí con nosotros, vamos a brindarte el apoyo. Si no, puedes hacerlo ahora solo. Pero no vas a quedar más en esa condición, en el nombre de Jesús. Cuando enfrentas el miedo a la soledad con Dios, vas a recibir la compañía de muchos milagros. Este es el primer miedo que vences, el de la soledad en las relaciones. Va el segundo miedo. Voy a ir más rápido por razón del tiempo. Tenemos un miedo, todos, desde niños. Y a veces hay gente que nos lo refuerza, nos lo afirma. Delicado esto. Y es el miedo a perder relaciones por muerte. En medio de tanta enfermedad por estos lares y lados, en medio de tanta enfermedad en el mundo entero, uno se pone a pensar, ¿y si llego a morir, o si llega a morir alguien de mi casa, de mi familia? ¿Qué pasa? Y tenemos miedo de que la persona que amamos, que las personas que amamos se mueran. Todos tenemos ese miedo, no voy a decir que no. Tenemos miedo de que se muera. Acabo de pasar por ahí, sé de lo que le hablo. Hace unos pocos días, estábamos debatiéndonos entre la vida y la muerte. Y mi familia tenía miedo de que yo muriera, y yo tenía miedo de que ellos murieran también. Porque tenemos miedo de que alguno se muera. Eso es un miedo natural. Pero muchas veces no se queda en lo natural y se vuelve normal, un miedo a que la gente que está con nosotros se muera. Yo tenía pavor de que mi madre se muriera, que mi padre se muriera, que un hermano se muriera, que un hijo mío se muriera. Tenía tremendo miedo cuando algo pasaba. Y a veces la oración es más por miedo que por confianza. Ay, Señor, que no le pase nada. Dios mío, cúbrelo, que tu sangre. Y muchas veces la oración es más. Alguien se está acordando y está diciendo, oiga, a mí me pasa eso. La oración es más por miedo que por fe. Que no le pase nada, que los accidentes, que no hayan atracadores, que no. Y a veces perdemos la confianza por el miedo. Acabamos de pasar por ahí. Estamos atravesando por ahí, venciendo el miedo a morir. En la adversidad llamada enfermedad, estamos hablando de las relaciones en medio de la adversidad, para aquellos que están aterrizando ahora o están llegando al link, estamos hablando de las relaciones en medio de la adversidad. Y la adversidad llamada enfermedad nos produce el miedo a la muerte de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, a perder la vida antes de tiempo, a que se nos quite la vida antes de tiempo. La única manera de enfrentar el miedo a morir de nosotros o también de otros de nuestra familia está en la salvación de tu vida. En la salvación. Algunas personas no saben qué es la salvación. La salvación significa que si tú crees en Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz y pagó por nuestros pecados, si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesús fue allí a la cruz y reemplazó nuestra vida y Él pagó por nosotros, y si creemos en Él, Él inmediatamente nos hace herederos del reino de los cielos. Por eso si confesamos y creemos, confesando y creyendo, creyendo y confesando que Él es el Señor y seguimos sus enseñanzas, nos espera el cielo una vez terminemos.
Pero mira esto tan importante, cuando una persona está segura de su salvación, puede enfrentarse a la muerte sin problemas. No le tengas miedo a la muerte, ten miedo a no ser salvo, para que lo seas, si es que acaso se puede hablar de miedo, no de susto, sino de prevención. Asegúrate de que quien se va a morir sea salvo y que sea salvo todos los que vamos a morir. De eso debemos estar seguros. La salvación es lo más importante, porque si esa persona es salva, mira lo que pasa. Quiero ir rápidamente a la primera carta a los Corintios, porque el apóstol Pablo habló de este tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54. Dice la palabra de Dios: cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: muerte ha sido devorada por la victoria. Mira, una victoria sobre el miedo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está la victoria si yo tengo salvación? Si me despojo de este cuerpo y me voy a vivir eternamente con el Señor, ¿dónde está la victoria de la muerte? No temas que alguien se muere, más bien asegúrate de que sea salvo. Ahora, cambia una cosa, algo muy importante, con la seguridad de tu salvación. Préstame toda la atención, porque esto es de vida o muerte. Mira bien. Con la seguridad de tu salvación, de confesar y creer que Jesús es el Señor, te irás de la tierra y tu futuro será el cielo, si eres salvo. Sin la seguridad de la salvación, las circunstancias, el enemigo y las malas decisiones te llevarán al destino que no es tu futuro celestial. Mira todo lo que decide. El enemigo te puede quitar la vida, el enemigo puede intervenir, las circunstancias, hasta tus malas decisiones, porque no eres salvo. La persona salva se sale del dominio al destino del enemigo, las circunstancias y aún las malas decisiones, y entra en el futuro solamente decidido por Dios. Por eso del día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. Es decir, la voluntad de Dios es la que decide cuándo me voy de esta tierra. Si soy salvo, si no lo soy, las circunstancias, el destino, el enemigo, las malas decisiones y una gran cantidad de cosas, porque no estás en la salvación. Te sales de la voluntad del Padre. Yo quiero que tú seas salvo, para que no tengas más este miedo. Repite conmigo en este momento: Señor Jesucristo, yo anhelo la salvación. Quiero ir después de mi muerte, que no sé cuándo sea, al reino de los cielos. Yo te pido que mi futuro esté decidido por ti y no por mí ni por otros. Por eso en este momento confieso y creo que tú eres el Señor. Confieso y creo que tú fuiste a la cruz y que pagaste por mis pecados. Confieso y creo que humillaste a principados y potestades del reino de las tinieblas, pagando por mí, por mis pecados. Que no haya condenación contra mi vida, porque todo ha sido perdonado. Ahora, Señor, ayúdame a transformar mi mente, a creer con mi corazón y actuar con tu bendición. Por eso solo sabré que el día que parta de esta tierra es por decisión tuya y de nadie más. Gracias, Señor, por anotar mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, creyéndolo, en serio, no temas del día de tu muerte, porque estás salvo. Y llévale esta salvación a los que amas. Eso es quitar la adversidad de la muerte, de la enfermedad, y traer sanidad en el nombre de Jesús. Tercer miedo, recuerde el primero, a las relaciones, a la esclavitud emocional. El segundo miedo, pues la soledad también. Segundo miedo, el miedo a morirnos. Tercer miedo, al dinero, a relacionarnos con el dinero. Esto tiene mucho tema, pero voy a ser muy puntual a razón del tiempo. Acompáñenme al libro de Mateo. Pues imagínense uno hablar de dinero en 5 minutos, pues es muy difícil, pero quiero dejarle esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10, y les dije versículos 7 al 10, dice la palabra del Señor aquí. Mire bien, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios.
Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa por el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Mire esto. Cuando envió a los discípulos, lo primero que les dijo es: no lleven dinero. Porque para perderle miedo a la relación con el dinero, lo mejor es no tenerlo. Porque al no tenerlo le pierdes el miedo. Le pierdes el miedo. Pierdes el miedo a no tener el dinero. Porque lo que nosotros tenemos miedo muchas veces es a que no tengamos dinero. Por eso el Señor les dice: vayan sin dinero, para que le pierdan el miedo. Para que lo que hagan, lo hagan tranquilos. Porque será la recompensa del trabajo que ustedes hacen. O sea, vayan, lleven la palabra, sanen, dedíquense a eso, no piensen en otra cosa, no vayan con dinero porque se van a relacionar mal. Entonces, no se preocupen. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan, tendrán su sustento. Es tal vez la relación más difícil. El relacionarnos con el dinero es de las relaciones más difíciles, porque da dependencias, trae dificultades. Jesús enseñó la clave. Les dijo: la relación entre el dinero y la fe es estrecha, es totalmente estrecha. ¿Cómo así, pastor? Claro, la relación del dinero y la fe, en el buen sentido, en la buena relación, va a resolver muchos problemas. ¿Sabes por qué? Porque la fe hace que el dinero no tenga poder. El poder que le hemos entregado muchas veces. La fe hace que el dinero no tenga el poder y controla tu vida. Mira eso tan importante. La fe hace que el dinero no tenga control sobre tu vida. Es la fe la que tiene control. La fe hace que las personas sean dignas de la recompensa de lo que trabajan. Si usted trabaja con fe, será recompensado. Puede que alguien le quite algo, pero será recompensado por Dios. Por eso trabajamos intensamente en este ministerio, porque Dios recompensa el trabajo. Usted trabaja en su empresa, en su lugar, y sabe, usted trabaja con fe porque sabe que le van a pagar. Entonces vaya tranquilo. La recompensa es por la fe, no por el dinero. La fe hace que las personas reconozcan sus capacidades y no se relacionen por su necesidad. La fe hace que la persona desarrolle capacidades. La fe hace que el dinero sea un medio y no sea un fin. Mire todo lo que hace la fe por el dinero. De manera que quite el miedo a relacionarse con el dinero. Hay gente que dice: no, que Dios no me dé tanto, que eso uno se vuelve malo. No, malo tiene el corazón, cuidado con lo que está diciendo. La pobreza no ha sido bendición para nadie. La riqueza no es símbolo de bendición, pero la riqueza es símbolo de ser hijo de Dios, porque si usted lee el Génesis dice: y todo esto se los doy para que ustedes tengan en abundancia. Lo que pasa es que la maldad, las relaciones, las malas relaciones, la adversidad volvió a algunas personas el dinero un ídolo, y obviamente dominan y esclavizan a los demás por eso. Eso es diferente. Pero Dios no le tiene miedo al dinero. Se la ha dado en abundancia. Dice: les he puesto el oro allá en la tierra, vayan, sáquenlo. ¿O Dios le tiene miedo al dinero? No, no le tenga miedo al dinero. Hay gente que tiene problemas entre los pastores, el dinero, la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no tiene ni idea. Toda la gente que habla de eso es gente que tiene miedo. Un día una persona dijo: yo no me hago cristiano porque van y me quitan el dinero. ¿Qué es eso, miedo? Nadie te va a quitar tu dinero. Nadie jamás te va a quitar tu dinero. Y si alguien lo hace por otra vía, pues obviamente tienes que mirar el tema a otro nivel. Pues con quién te estás metiendo, ahí sí cuida con las relaciones. Pero una relación natural de fe. Tu dinero no tiene por qué tener miedo, ni mucho menos tú con el dinero. Hay gente que no hace una sociedad por miedo, hay gente que no invierte por miedo. El miedo domina y obviamente tiene problemas con las relaciones. La seguridad no la vas a encontrar en el dinero, porque el dinero hoy está y mañana no está. La seguridad solamente la puedes encontrar en Cristo Jesús, y eso es fe. No tengas miedo a relacionarte con el dinero. Tú debes tener el dominio sobre el dinero, no el dinero sobre ti, porque generalmente cuando el dinero domina a una persona es un problema de fe.
Pero si tú dominas el dinero, la fe lo está dominando en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene miedo a ofrendar, a diezmar lo que realmente corresponde. El miedo no puede detener tu fe. El miedo debe ser quitado para que la provisión sea asegurada y el Señor abra las puertas, no solamente de más provisión, sino de bendición sobre tu casa. Y quiero decirle que muchas personas tienen problemas graves espirituales porque en el tema del dinero tienen conflictos emocionales y tienen conflictos de fe. Arregle esa situación de verdad, porque hasta que no lo arregles, realmente las cosas no se pondrán en la relación correcta con el Dios de los cielos y la adversidad estará tocando muchas veces la puerta de nuestra casa. Retíralo en el nombre de Jesús con la fe que Dios te da. La cuarta situación de miedo viene a nuestras relaciones puntuales. Mira esto, el miedo en las relaciones. En los momentos de gran adversidad o situaciones inesperadas, las relaciones empiezan a traer problemas. Jesús les hablaba la diferencia entre la religión judía y el reino de los cielos. Les hablaba a gente religiosa, no eran ignorantes. Ellos no eran unos ateos por ahí buscando en quién creer. No, esta gente tenía clarito el tema de su religión y el Señor les venía a enseñar el reino de los cielos. Es decir, era un proceso de transformación, no de cambio. Hay gente que cambia de religión, eso no les sirve. Transfórmese en un ser humano que puede ser transformado en un hijo de Dios y eso sí es diferente. Se requiere transformación, eso es evolución. Mira y préstame atención mucho en esto. Los cambios los producen las crisis, por eso las etapas del desarrollo humano producen crisis. Salir del vientre produce una crisis, ¿sí? El niño no sale riendo sino llorando. Gatear, caminar, todas esas etapas del desarrollo causan crisis. Los niños sufren, incluso algunos no pueden pasar a la otra etapa del desarrollo porque necesitan un refuerzo, un esfuerzo y por eso las etapas del desarrollo humano sufren crisis. La crisis de la pubertad, la crisis de las niñas cuando empiezan a tener su primera menstruación o su primera menarca, tienen una dificultad, entran en crisis. Los hombres también tenemos nuestra crisis y obviamente es el cambio de las etapas del desarrollo, pero una cosa son las etapas y otra cosa son los niveles de la vida. Entonces en las etapas sufrimos crisis, producen cambios, a los hombres empieza a engrosarnos la voz, bueno, a hacer unos cambios, en las mujeres también y obviamente esos cambios son producto de crisis, de las etapas del desarrollo. Pero los niveles del ser humano son transformaciones, son procesos, eso es diferente. Usted no puede hacer cambios en las relaciones, porque eso son etapas del desarrollo. Lo que debemos hacer, una vez desarrollados, es generar los niveles del desarrollo humano, que es diferente a las etapas. Y eso requiere de transformaciones y de procesos. Subimos de nivel por medio de transformaciones, eso es evolución. Evolucionar es sufrir un proceso de transformación y cambiar completamente nuestra manera de pensar, de creer, de sentir y de actuar. Necesitamos procesos transformadores y no simplemente cambios que producen crisis, pero quizás esos cambios no significa de que sean para bien. Hay gente que en una crisis cambia, pero cuando pasa la crisis vuelve a ser el mismo, porque la crisis presiona. En las relaciones no espere cambios, haga transformaciones. Y si hay alguien que quiere hacerlo, comuníquese con nosotros. Vamos a empezar un proceso esta misma semana con la iglesia de transformación individual. Vincúlese con nosotros. De dos maneras muy fáciles. A este teléfono de WhatsApp. Más 57 si está fuera del país, 318-865-4977. Diga, yo quiero entrar en ese proceso de transformación. O envíenos un correo electrónico a este correo, casadedavid@hotmail.com. Solamente nombre y contacto y estaremos contactándolo para que entre en un proceso de transformación y ya no sean las crisis y ya no sean los cambios los que se produzcan en usted como si estuviera sufriendo etapas de desarrollo, sino empezar a tener un nivel diferente. Los niveles son fundamentales en la vida de las personas. No tengas miedo, porque el miedo no debe hacer parte de tu vida, pero si aparece el miedo, vénselo con fe.
Vénselo con procesos de transformación. Vénselo porque Cristo ya lo venció. Vénselo porque tú eres salvo. Vénselo porque vas a ponerte en marcha. Y vénselo porque ahora te vas a levantar en autoridad en el nombre de Jesús. Venga y ora con nosotros y vamos a vencer esos temores y vamos a vencer esos miedos. Amado Dios, te doy gracias porque esta tu palabra ha sido una bendición para nuestra mente, una revolución para nuestro espíritu y una transformación para nuestra alma. Padre, te pido en este momento que venga esa presencia del Espíritu Santo y venga ese poder glorioso, Señor, que hará que haya una transformación de vida, de mente y de corazón en cada una de las personas que están en este momento recibiendo este impacto espiritual, recibiendo este impacto poderoso en el nombre de Jesucristo. Quiero que en este momento usted haga una breve lista de sus miedos, porque vamos a orar por ellos. Breve, le voy a dar unos segundos para que haga una lista de miedos y vamos a orar rápidamente por esos miedos, porque hoy, como ha dicho el Señor, se van a ir junto con las adversidades y vamos a ver la gloria de Dios manifiesta donde quiera que usted esté. Y con todos estos temores, todos estos miedos que has anotado allí, que tienes listo, pidamos al Señor que en este momento se disipen y se vayan, porque estos miedos en medio de la adversidad han generado dificultades en nuestras relaciones. En este momento, poderoso Dios, cada uno de esos miedos que todos hemos identificado en el nombre de Jesucristo empiezan a disiparse, a retirarse. Esos miedos en las relaciones que paralizaron, Señor, en medio de la adversidad, van a ser retirados en tu nombre, Señor. Tu palabra nos dice: no tengan miedo, respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ven, Señor, y empieza a retirar esos miedos que han dañado nuestras relaciones, esos miedos que aún están en la adversidad, esos miedos que nos han hecho personas que quizás no podamos avanzar, esos miedos que han detenido las relaciones, esos miedos que nos hicieron depender de personas, de situaciones. En este momento empiezan a retirarse en el nombre de Jesucristo. Viene el poder de Dios a quitar esos miedos de ti. Levántate ahora y marcha. Dice el Señor, toma tu autoridad para que ese miedo ya no te haga esclavo más del temor. En este momento, Señor, hay libertad en ese hogar de esos miedos por la adversidad. Hay libertad en ese cuerpo porque ya no hay miedo de la muerte. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Gracias porque ningún miedo volverá a quitarnos la capacidad de avanzar. Ya no hay miedo por la dificultad financiera. Somos hijos de Dios que tomamos autoridad y vamos adelante. Marchar es: no te detengas. Si algún miedo te ha detenido en este momento y a partir de este momento, ese miedo se retira y avanzas con valentía. Ese miedo que has tenido hasta hoy en tus relaciones personales, conyugales, afectivas, ese miedo de volver a caer en lo mismo, en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, ahí está llegando ese poder tuyo. Levantamos nuestra vara de autoridad y pedimos al Señor que se vayan los miedos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Con una canción, allí está, Padre, tu Espíritu retirando el miedo. Levántese usted y dígale a Él: me das libertad. Gracias, Señor, en mi adversidad, porque ya no estaré en la crisis hasta que ha traído la adversidad. temor. El temor se ha ido porque ya no soy esclavo. Ya no soy Dile a Él. un esclavo del temor. Allí está el Espíritu de Dios. Yo soy hijo
no hay esclavitud en tus relaciones. Dile Ya a no Él. soy un Libra cada esclavo corazón y del cada vida. temor. Toda esclavitud mental de tu Yo pasado soy hijo empieza a retirarse, de porque eres hijo de Dios, porque viene el poder de Dios, porque viene la gracia de Dios, porque viene la unción de Dios, la libertad del Señor. Alguien levántese libre del temor y el Señor me ha quitado el temor. Y seremos cubiertos de gloria de Dios, y la adversidad sabrá que somos hijos de Dios, y las relaciones mejorarán porque somos hijos de Dios. Señor, para que yo camine. Tú lo hiciste, Señor. Tu amor ahogó todo el Gracias, temor. Jesús, por la libertad que nos das. Me rescataste y yo Gracias, Señor. cantaré. En tu nombre, Soy todo temor que tenías se va en el nombre de Jesús. Toda adversidad en tus relaciones que causaban miedo se van en el nombre de Jesús. Y si tienes que pasar al otro lado, se puede abrir el mar para que pases, que pase tu familia. Si hay temor por una enfermedad, en el nombre de Jesús hay sanidad. Si hay temor en una relación, en el nombre de Jesús hay bendición de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Y tus hijos ahora te dan un aplauso grande y poderoso. Te dan la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, porque hoy has quitado la esclavitud por la adversidad, que trajo la adversidad. La esclavitud que trajo las relaciones difíciles, la soledad, los miedos, la economía, la enfermedad, la muerte prematura, las dificultades en las relaciones. Hoy hemos sido libres en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor, testifique de lo que Él ha hecho. Gracias, Señor, me has hecho libre en tu nombre. Tu palabra me ha hecho libre hoy. Gracias, Señor. Y con libertad vamos a entregar quienes hacen falta su diezmo, su ofrenda. Gracias, Señor, porque algunas personas llegaron un poco después de la administración inicial de la economía. Oramos por la economía, pero si usted llegó un poco después, vamos a tomar este tiempo. Usted puede ingresar en este momento al link donaciones, www.eduardoropar.com/donaciones. Puede entrar ahí de una vez. Vamos a orar por esa donación, por ese diezmo, esa ofrenda. Ya no sea más esclavo del temor. Puede darlo con libertad, con fe, como lo hemos predicado. La fe, cuando se aplica al dinero, hace cosas diferentes. Ya el dinero no toma control de nosotros. Por el dinero hay muchos miedos, muchos temores. La fe vence esos miedos. Y usted hace su diezmo, su ofrenda con fe, con la bendición de Dios. Hágalo ahora en ese sitio seguro. Si hay alguna persona que requiere una cuenta para poder hacer transferencia, línea WhatsApp 318-865-4977. Si está fuera del país, de Colombia, más 57 318 865 4977. Ya aparece en pantalla. Nos solicita las cuentas, se las enviamos allí para que usted haga las transferencias y pueda hacerlo en sitios seguros de bendición. Hágalo ahora, no lo deje para después, porque es en este momento en donde vamos a orar por la economía. Había mucho temor en la economía, demasiado temor. Por supuesto, toda esta pandemia, toda esta dificultad ha traído grandes dificultades en el desarrollo habitual económico de todo el mundo. No es de uno, de otros, para aquí, los de allá, no, de todos. Por eso, al hacerlo usted para entregar su diezmo, su ofrenda, entonces lo hace con fe, no porque le sobre, ni porque le haga falta, sino porque usted tiene fe en que su economía, así como la ha recibido, como fruto de su trabajo, como fruto de su esfuerzo, porque le ha costado, esa parte que le ha costado el sacrificio, toma una parte, una porción de semilla que siembra en el ministerio para que la palabra de Dios prospere y el Señor abra los cielos y derrame bendición abundante sobre su vida, su casa, su familia. Hágalo ahora.
Hágalo, lo estamos esperando a que lo haga para orar. Hágalo con tranquilidad, porque vamos a hacer una oración muy importante por la economía. Gracias, Señor. Vamos a hacerlo. Es muy sencillo. Yo lo puedo hacer aquí desde el celular. Se puede hacer fácilmente. Usted toma su aparato. Voy a hacerlo aquí rápidamente. Abro y coloco www. Yo lo tengo pues ya elegido, Eduardo Ropart. Lo tengo en mi canal. Y entro al link donaciones. Allí puedo elegir. Es muy rápido, muy sencillo. Usted lo puede hacer ya desde su computador también. Yo elijo acá. Toma unos segundos nomás. www.eduardoropart.com/donaciones. Hágalo en este momento. Perfecto. Aquí yo puedo elegir. Muy bien. Y puedo hacer la transacción. Es muy sencillo. Hágalo allí desde su celular, desde su aparato, dispositivo tecnológico. Ahí está, ya me aprobó. De esta manera: Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por el diezmo, la ofrenda, la donación. Padre poderoso, en este momento tú estremeces los cielos por cada donación, por cada diezmo, cada ofrenda que está regando al ministerio, que estaba diciendo con esa fe poderosa que las cosas no solamente van a cambiar, sino van a subir de nivel, van a transformarse en poderosas bendiciones. Allí está, Señor, la familia recibiendo bendición, la economía cambiando. En este momento su economía entró a una transacción sobrenatural para soltar bendición sobre su vida. Gracias porque tus hijos, Señor, no tienen dudas, tienen fe en todo lo que hacen y en todo lo que trabajan. Padre, bendigo las personas que están con su economía, con dificultades. Te pido, Dios, tu bendición. Gracias porque muchos de quienes son empresarios, de quienes hacen una labor importante para que otros también trabajen, estás desatando en este momento nuevos proyectos, nuevas bendiciones en el nombre de Jesús. Y todo ello se verá reflejado, Señor, en una gran bendición espiritual que entra y quita todo temor. Si había temor de las finanzas, hoy se ha ido en el nombre de Jesús. Y usted puede decir con alegría, en medio de la adversidad, yo tengo fe y tengo claridad de que el miedo no está aquí, sino está la autoridad de Dios. Cuando usted toma su diezmo y su ofrenda, es como si fuera la vara de Moisés, que él se levanta con autoridad y dice: Señor, aquí estoy. Se abren los negocios como se abrió el mar y podemos marchar hacia adelante en el nombre de Jesús. Hágalo con alegría, con bendición, y dele un aplauso al Señor. Gracias por la bendición que usted trae al ministerio de Eduardo Ropart, Casa de David, que por más de 2 décadas ininterrumpidamente estamos sirviendo al Señor tiempo completo, llegando a cientos y a miles de personas a través de este canal, Eduardo Ropart. Usted puede registrarse y puede vincularse también allí a nuestro canal, y puede también registrarse con nosotros en el canal para que pueda recibir su kit de bienvenida. Entonces no olvide suscribirse y no olvide registrarse. Ahí se puede suscribir y recibe las notificaciones que permanentemente estamos dando en nuestras reuniones. Y no olviden que el próximo sábado tenemos el Ministerio Conquístate para las mujeres, y va a estar también Break Young, el Ministerio de los Jóvenes, el viernes. Están simultáneamente viernes el Ministerio de Jóvenes, va a aparecer en unos minutos allí los mensajes, y el sábado el Ministerio de Mujeres. No se lo pierdan, está lleno de bendición el tiempo para que se reúnan. Y ustedes que quieren hacer transformación, que quieren hacer un buen proceso de hacer que todas estas cosas difíciles cambien, no olviden, por el correo electrónico casadedavid@hotmail.com, envía su nombre y su contacto en el registro, o por el WhatsApp. 3 maneras de poderse vincular con nosotros para este proceso de transformación. No se lo pierdan. Trabajamos para Dios, al servicio de la humanidad, dándole siempre la gloria a nuestro Señor. Gracias por su sintonía, por estar con nosotros, por su atención. Dios multiplique todo lo que usted ha tenido en este tiempo al hacerlo en contacto con nosotros. Nosotros le bendecimos de parte del Señor. Nuevamente nos encontraremos en una pronta y cercana oportunidad.
Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.